¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a hablar de una doctrina fundamental para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, para todos aquellos que reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y no solamente para ellos, porque nosotros que le recibimos la entendemos, pero todo esto que vamos a hablar, toda esta doctrina, es algo que está abierto y dispuesto para cada uno de los seres humanos que están hoy en día, porque esa es la doctrina de la redención, o es decir, la doctrina del perdón. Y esto de la redención, amigos, abarca absolutamente toda la obra de Dios en su Hijo Jesucristo, por medio de la cual nosotros somos liberados, nosotros somos libres de la culpa y de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Y ya hemos hablado anteriormente acerca de las consecuencias del pecado, el por qué nosotros somos esclavos y por nosotros mismos no podemos ser libres, por qué todo eso que hacemos tiene una consecuencia en nuestra vida, no nada más ahorita, sino una consecuencia para la eternidad. La paga del pecado es muerte. Y eso, queridos amigos, vale la pena que lo recordemos porque la Biblia es clara al respecto. Si nosotros miramos Romanos, capítulo número 6, versículo número 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por eso nosotros podemos decir con toda certeza que la consecuencia del pecado, y ojo con esto, no nada más porque este versículo lo dice, sino porque a través de toda la Biblia, esa es la enseñanza, que la consecuencia del pecado es la muerte eterna. Esa es la consecuencia final, podríamos decirlo. Pero gracias a Dios, que sabiendo Dios todas las cosas, Él dispuso el que nosotros fuéramos perdonados por medio de Jesucristo. Y gracias a Dios porque de eso es de lo que vamos a hablar, de esta cuestión maravillosa que Dios hizo y que no podemos más que estar agradecidos por ello. Y fíjense una cosa, ya en anteriores ocasiones les he hablado de que si bien es cierto que nosotros podemos leer la Biblia y puede ser clara a nosotros por leerla en nuestro idioma, y gracias a Dios porque hoy en día podemos tener no solamente una Biblia en español, sino distintas versiones de la Biblia. Unas van a ser más cercanas al texto, van a ser traducciones literales, otras van a ser traducciones de fácil entendimiento, pero al final de cuentas cualquiera de esas versiones, de las versiones que leamos, nos van a ir acercando y nos vamos a poder nosotros entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero hay un estudio aún más profundo con relación a las escrituras y es cuando nosotros vamos y analizamos la palabra que se ocupó originalmente. Y esto, queridos amigos, vale la pena explicarlo. ¿Por qué razón es importante? Al final de cuentas, cada una de las escrituras, bueno, cada una de las versiones que hoy en día tenemos, son una traducción. Entonces, que ese comité, generalmente es un comité de traducción, de acuerdo al enfoque que se le vaya a dar a esa Biblia, va a decidir la palabra que va a ocupar. Y también influyen otras cosas que ya lo hemos mencionado, pero vale la pena retomarlo. Influye también la época en la cual se está realizando la traducción, para definir cuáles son las palabras que se van a ocupar. Porque el idioma es algo que va cambiando dependiendo de la época. Pero cuando nosotros miramos las palabras al original,
podemos entender cuál es el sentido que va a tomar, bueno, el sentido que Dios quiso que fuera plasmado en cada uno de esos pasajes. Y si bien es cierto que cuando nosotros leemos la escritura podemos decir, bueno, pues sí, hay una palabra que habla de la redención. Por ejemplo, ahorita vamos a leer Lucas 21-28. Vamos a nosotros poder ver, al profundizar en esas palabras, en las originales, cuál fue el sentido. Y quiero que precisamente me acompañen a leer Lucas 21, 28. Lucas capítulo número 21, versículo 28. Y dice de la siguiente manera: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y aquí está hablando, solamente para brindar un poco de contexto, está hablando de lo que va a ocurrir antes del fin. Y nosotros podemos ver que sí, hay una palabra que se ocupa aquí para redención. Que redención, eh, cuando nosotros lo vemos en el español, es el perdón, es el quitar la culpa de algo a alguien mediante un pago. Eso debemos de dejarlo con un énfasis. Y aquí la palabra para redención es una palabra griega que es apulotrosis, que significa librar por el pago de un rescate. Es decir, librar a alguien por una recompensa. Y aquí es donde comienza a tomar un poco de mayor sentido, porque cuando nosotros vemos, ok, nuestra redención está cerca, ¿cuál fue ese pago? El pago que se dio para nuestro perdón, para que nosotros fuéramos libres de la culpa del pecado, fue la sangre del Señor Jesucristo. Que eso es precisamente lo que hablamos en la sesión anterior. Entonces, al haberse dado por pago eso, nosotros somos perdonados. Ahora bien, quiero que me acompañen por favor a Gálatas capítulo número 3, versículo número 13. Vamos a ver otro pasaje con relación a la redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Este versículo lo vimos en la sesión pasada. Y aquí vimos cómo Él se hizo, bueno, llevó nuestra maldición al haber sido colgado de ese madero. Pero fíjense una cosa, aquí la palabra redimió es una palabra distinta a la que se ocupa en el Evangelio de Lucas. En Lucas, para redención, se ocupó la palabra apulotrosis. Pero aquí en Gálatas se está ocupando la palabra exagorazo, que esta es otra palabra griega que significa rescatar mediante la compra de la posesión de alguien. Entonces, esto nos está dando la idea del tribunal de justicia, en donde Jesucristo, el Señor Jesucristo, reclama lo que Él ha adquirido. Es decir, fíjense una cosa, el Señor Jesucristo, al momento en el que nosotros, bueno, el momento en el que Él se entrega en la cruz del Calvario, Él nos adquiere. Y esto está ganando ese derecho. Por ese sacrificio Él está ganando ese derecho de adquirirnos. A todo aquel que crea, por supuesto. Porque desgraciadamente hay muchos que no creen. Pero yo les invito que si tú estás viendo este video y tú no crees en Jesucristo, continúes viéndolo. Porque quiero que sepas que el Señor Jesucristo te ama. Y vamos a hablar precisamente de cómo es que Él te ama tanto que se entregó por ti para que fueran perdonados tus pecados, mis pecados, los pecados de todo el mundo. Entonces, todas las leyes de esa, demanda divina que había
¿Se acuerdan en la sesión pasada que nosotros teníamos 4 cargos? Entonces todo eso quedó completado, quedó satisfecho por el Señor Jesucristo, quien nos rescató de esa esclavitud en la cual nosotros estábamos del pecado. Y gracias a Dios por todo esto, porque nosotros somos libres por medio de ese sacrificio. Y explicando un poquito esto de la esclavitud, eh, nosotros no podemos ser libres del pecado. Y podríamos ocupar esta expresión un círculo vicioso porque hacemos algo mal y en algunas ocasiones queremos dejar de hacerlo. Entonces, quiero dejar de hacerlo, pero me gusta lo que hago. Entonces sigo haciéndolo. Pero está mal. Y se dan cuenta cómo vamos. Es un círculo. Y por eso es que somos esclavos, porque estamos nosotros haciendo algo y no podemos ser libres. Tiene que llegar Jesucristo a darnos esa libertad. Pero fíjense una cosa, no solamente el griego nos da ese sentido de libertad o de perdón. Cuando nosotros vamos al Salmo número 136, en su versículo número 24, leemos que dice, y nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia. Un salmo precioso, precioso este salmo. Eh, y nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia. Bendito sea el Señor porque este salmo, precioso, precioso salmo, es el salmo, el canto que se dice que se entonó cuando fue la última cena del Señor Jesucristo con sus discípulos. Pero vamos a enfocarnos en la palabra rescató. Y aquí la palabra hebrea que se ocupa es panrak. Y esta palabra lo que significa es desprender, quitar, rescatar, librar. Pero por medio de un acto un tanto violento. Algo que sorprende. Y esto, cuando nosotros lo vemos, está hablando este salmo de todo lo que hizo el Señor Jesucristo con el pueblo de Israel. Porque más, voy a leer solamente para que tengan un poco en contexto, el versículo 13, al que dividió el mar rojo en partes, y leo, porque para siempre es su misericordia, el versículo 14, e hizo pasar Israel en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y versículo 15, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Cuando el Señor Jesucristo, bueno, Dios en este caso, fue Dios, el que libró al pueblo de Israel, fue algo podríamos decirlo violento, porque yo sinceramente no me imagino la escena de ese mar rojo abriéndose, pasando todo el pueblo de Israel en seco, y de pronto ahí viene el ejército egipcio, y cuando están ahí en medio, el mar se viene sobre de ellos. Entonces, eso fue algo sumamente violento. Ahí quedó el ejército egipcio. Ahí murió. Pero fíjense una cosa, al final de cuentas dice, y nos rescató. Nos rescató por los medios que él tuvo que hacer, pero los rescató. Y esto, queridos amigos, si nosotros lo trasladamos al tiempo futuro, vamos a ver que el Señor Jesucristo nos va a rescatar de esta tierra y nos va a llevar con él. Es decir, vamos a ser arrebatados. Ya hemos hablado un poco de esto, del arrebatamiento, y es un evento que va a ocurrir muy pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Aquel que diga yo sé la fecha exacta del arrebatamiento, queridos amigos, lo que les está diciendo no tiene ningún contexto bíblico, aunque diga que sumaron y restaron o que hicieron cuenta, no hay tal fecha conocida
por el hombre, ni aun los ángeles. Y si alguien viniera y dijera es que Dios me lo reveló de manera especial, no, queridos amigos, no, no se dejen engañar, por favor. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir este evento? No lo sabemos, pero vamos a ser quitados. Van a ocurrir ciertamente cosas eh, que van a ser una desgracia. Porque imagínense que yo cuando sea el arrebatamiento yo voy manejando y en ese momento soy quitado, mi automóvil va a continuar su marcha y va a chocar mi automóvil, pero yo ya no voy a estar ahí. Entonces nos va a arrebatar por su poder, pero sobre todo por su misericordia. Entonces vemos cómo las palabras nos van dando un sentido más especial de lo que dice la escritura. Ahora, cuando nosotros mencionamos, es que en el griego, es que en el hebreo, no estamos haciendo algo más difícil, o bueno, no estamos mencionando esto para poner como una dificultad al estudiar la escritura, no. Porque cuando nosotros leemos cualquier libro, recuerdo que mi mamá lo que me decía, cuando leas un libro ten al lado un diccionario, y es cierto. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos estar leyendo y de pronto va a haber palabras que no vamos a entender. Y si no entendemos ese concepto, vamos a empezar a perder el resto de la lectura. Con 5 palabras, dicen los expertos que con 5 palabras que uno ya no comience a entender, va a perder todo el resto, va a perder sentido la lectura. Entonces debemos de detenernos y saber, bueno, ¿qué significa esta palabra? Entonces podemos ocupar un diccionario en español, por ejemplo. Pero si queremos ir más allá, podemos ir a un diccionario bíblico o a una concordancia o diccionario, el más famoso es el diccionario Strong, a una concordancia en la cual, bueno, vamos a ver en dónde se dice esa misma palabra para comenzar a buscar ese sentido. Y podemos ir, como les decía, a esta concordancia Strong, por ejemplo, que podemos nosotros ver, oh, a ver, esta palabra significa tal, tiene tal significado, como ya lo acabamos de ver. Y no quiere decir que ahora ya tenemos que aprender griego, tenemos que aprender hebreo, no. Pero si queremos ir a lo profundo de cuál fue el sentido, bien vale la pena en invertir nuestro tiempo en analizar estas palabras. Pero sobre todo, en algo en lo que debemos de invertir mucho, es en orar antes de leer, para que el Espíritu Santo, que es el que inspiró, nos diga el significado. Y es maravilloso que nosotros al leer vamos entendiendo el sentido. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo está diciendo. Y yo les invito a que ustedes oren antes de leer la escritura, para que puedan entenderla a mayor profundidad. Y ya la leyeron una vez, síganla leyendo. ¿Por qué razón? Porque siempre va a estar hablando la Biblia a nuestro corazón. Pero bueno, vamos a continuar con este tema de la redención, porque podríamos hablar todo el día con relación a la Biblia, pero el tema de hoy es la redención. Eh, Quiero que por favor me acompañen a leer 1 Corintios capítulo número 6, versículo número 20. Y dice de la siguiente manera. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuevamente aquí el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos habla de que nosotros fuimos comprados por precio. ¿Recuerdan la palabra exagorazo que, que mencionamos hace un momento? Fuimos comprados.
Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para redimir a la humanidad, para que la humanidad fuera perdonada. Todo aquel que crea va a ser perdonado. No importa cuál haya sido tu pecado, cuáles sean tus pecados, cuál sea tu condición. Así como tú te encuentras, acércate a Dios. No va a estar de acuerdo con lo que haces, no va a decir, ay, está bien, hijo, continúa haciendo lo que estás haciendo. No. Él va a buscarte porque quiere darte una vida mejor. Él quiere darte ese perdón que fue adquirido precisamente por la sangre del Señor Jesucristo. Que eso es algo que hemos mencionado. Y quiero que me acompañen en 1 Corintios capítulo número 1, versículo número 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, nosotros estamos, gracias a Dios, en Jesucristo porque Dios así lo permitió. Y el Señor Jesucristo, fíjense una cosa, aquí vamos a hablar de algo sumamente interesante porque el Señor Jesucristo, el plan de salvación, no es algo que haya sido una medida de emergencia. Cuando, cuando nosotros estamos haciendo algo y de pronto se sale de control, de pronto comenzamos nosotros a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Busca una solución, sobre todo cuando tenemos el tiempo encima. Busca una solución, comenzamos a pensar, a ver, busca algunos asesores, vamos a preguntar a alguien y tenemos la solución. Pero el Señor Jesucristo no fue una medida de emergencia de parte de Dios. Vale la pena aclarar esto porque no quiere decir que Dios creó al hombre y dijo, bueno, día número 6 está el hombre creado, el 7 a descansar y el día número 8 de pronto se despierta y ¡ah! Ya pecaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Ángeles, ayúdenme, por favor. ¿Qué hago? Porque miren, ya pecó el hombre. No, no es así. Y tiene una justificación bíblica el que no fue una medida de emergencia. Quiero que me acompañen a leer Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 18 al 20. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 20 nos da la clave de lo que les estaba diciendo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes del día 1 de Génesis, Dios ya había dispuesto que el Señor Jesucristo iba a ser el que nos iba a perdonar. Juntando todo el conocimiento que hemos adquirido, de que Él es omnisciente, Él es inteligente y Él es sabio. Él sabía todas las cosas que iban a ocurrir, sabía que iba a crear los cielos y la tierra, sabía que iba a crear al hombre y que el hombre iba a pecar. Él entendió que dentro de su naturaleza el hombre iba a seguir pecando. Le dio libre albedrío y él entendió que iba a decidir de manera incorrecta el hombre. Y buscó la solución. Y se dio cuenta de que la única solución, la solución perfecta, era su Hijo Jesucristo. Y él, sabiendo todo eso, decidió continuar con su plan. Por lo cual, ¿te das cuenta cuánto te ama? ¿Cuánto te ama Dios? Que sabiendo lo que ibas a hacer, el mal que has hecho, Él aún así te está dando la oportunidad de que tú te acerques a su Hijo.
le pidas perdón por tus pecados, para que entonces tengas la esperanza de la vida eterna. Así que gracias a Dios porque tenemos esa maravillosa, maravillosa bendición. Y nosotros no podríamos salvarnos por nosotros mismos. Aquellos que dicen, bueno, pues es que yo puedo hacer las cosas bien y al final de cuentas voy a ser perdonado, yo puedo hacer esto, otro, aquello. No, no, por nosotros mismos no podemos ser perdonados. Y esto es claro en la Escritura. Vamos a ir al libro de los Salmos, en su capítulo número 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ninguno de ellos. Nadie va a poder presentarse. Yo como padre de mis hijos, a los cuales amo, yo no voy a poder presentarme delante de Dios y mira, Dios, ellos pecaron, pero toma mi vida. Tómame, mira, aquí estoy, tómame a mí. Pero a ellos sálvalos. Porque el Señor Jesucristo me va a decir, bueno, ok, está bien, lo haría, pero tú también necesitas un Salvador. ¿Y quién va a salvarte a ti? Y si viniera mi papá o mi pastor, al final de cuentas todos vamos a requerir un Salvador, porque somos igualmente pecadores. Aquí es donde entra la maravillosa obra del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo se presenta y dice, yo lo voy a salvar a Gonzalo. Y Dios dice, está bien, eres acepto, porque tú no has pecado. Esa es la gran diferencia de lo que nosotros sí podemos hacer, que es aceptar a Jesucristo para ser salvos, y lo que no podemos hacer. Es decir, nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Por lo tanto, Dios está realmente preocupado porque tú seas salvo. Y sin la intervención divina, cada uno de nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir a nacer. Y por las fechas en las que se está grabando este video, está muy cerca la Navidad. Y recordamos es el nacimiento precioso que vino a ser el Señor Jesucristo. Vino a nacer sabiendo que iba a morir, pero iba a morir por el perdón de nuestros pecados. Él vino a redimirnos a cada uno de nosotros, porque esa era la única manera posible en la cual nosotros pudiéramos ser limpiados de nuestro pecado y perdonados. Y fíjense una cosa, el Salmo número 138 dice de la siguiente manera: y Él redimirá a Israel de sus pecados. Este salmo nos habla de cómo Dios va a redimir a Israel de todos sus pecados y nos va a redimir a todos y cada uno de nosotros de nuestros pecados. Por lo cual tenemos la seguridad de que si creemos, Dios ciertamente va a cumplir su palabra. Él no va a cambiar de opinión. Así como Él no tomó una medida de emergencia para buscar nuestra salvación, Él no va a decir de pronto, ¿saben qué? Siempre no. Ahora tienen que hacer esto otro. No. Porque la sangre de Jesucristo es algo sumamente valioso y no va a ser desperdiciada ni despreciada. Gracias a Dios porque hoy pudimos hablar de esta doctrina de la redención, del perdón. Y lo que vimos es que al final de cuentas nosotros tenemos esa redención, ese perdón, por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, que fue destinado desde antes de que el mundo fuera creado. Y también algo que vimos sumamente importante es que cuando nosotros profundizamos en las palabras en las cuales fue escrita la Biblia, vamos a tener un mayor entendimiento
de lo que nos quiere decir cada uno de los textos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, ya sea que nos mande un mensaje o la ponga en los comentarios para que nosotros podamos responderla y que este discipulado sea más interactivo. Agradecemos el que ustedes sigan orando por este ministerio y que también agradecemos el que ustedes sigan compartiéndolo y todo sea hecho para la gloria del Señor. Que la paz del Señor quede en sus corazones. Dios les bendiga.